enseñanza del día de ahora tiene como título Libres y no esclavos. Y vamos a avanzar esta enseñanza en Gálatas 4, versículo 31. Si tienes tu Biblia a la mano, úsala por favor. Y si no la traes, júntate con alguien que esté a tu lado para que puedan leer juntos de la palabra de Dios. Gálatas 4, versículo 31. Y dice: así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. No somos hijos de la sierva, sino de la libre. ¿Qué estaba queriendo decir el apóstol Pablo en este fragmento de la carta a los Gálatas? Ahorita los vamos a averiguar. Vamos a dividir esta enseñanza en 4 bloques. El primer bloque es ley versus gracia, ley contra la gracia. El segundo bloque es libres de la esclavitud de la ley. El tercer bloque es libres para amar. Y el cuarto bloque es el sello de la libertad. Dios, te damos gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque dice tu palabra, Dios, que no somos hijos de la sierva, sino de la libre, Señor. Somos hijos de la libertad, Señor. Somos hijos de la promesa, Señor. Gracias por permitirnos creer en tu Hijo amado Jesucristo, Dios. Te doy gracias, Padre, por todos y cada uno de mis hermanos aquí reunidos, Dios. Te pido que bendigas todas estas familias aquí representadas, Padre, y que esta enseñanza, Padre, pueda confrontar nuestras vidas, Dios, y pueda afectar nuestra semana de manera positiva, Señor. Padre, yo quiero pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Padre, haga lo que mis palabras no pueden hacer, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Dios, el que tome control de este tiempo, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, que tome control de la enseñanza, Señor. Y que sea el mismo Espíritu Santo, Señor, el que controle nuestros corazones, Señor. Que quites toda arrogancia de nuestra parte, Padre, y que dispongas en nosotros, Dios, un corazón humilde, Padre, para recibir tu palabra, Señor. Y un corazón dispuesto para ser transformado, Padre, a la imagen y semejanza de Cristo, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El primer bloque, como les había comentado, es ley contra gracia. ¿Qué estaba pasando en las iglesias de Galacia que orillaron a Pablo a escribir la carta de Gálatas? Bueno, pues los falsos maestros de las iglesias de Galacia afirmaban que el apostolado de Pablo carecía de validez por el hecho de no haber sido uno de los 12 apóstoles elegidos personalmente por el Señor Jesucristo. Estaban minimizando el trabajo que Pablo estaba haciendo por el simple hecho de no haber sido uno de los 12 apóstoles, ¿ok? Argumentando que había sido el más salvaje perseguidor de la iglesia y que carecía de nombramiento oficial de los responsables de la iglesia en ese momento, y animándoles estos mismos maestros de la ley a los hermanos de las iglesias en Galacia a desconfiar del mensaje que Pablo les estaba predicando, o que el mensaje que Pablo ya les había predicado. Pablo les afirma en esta carta de los Gálatas que su apostolado no era según hombre, es decir, asignado por hombres, que nadie le había dicho: Pablo, levántate, tú vas a ser apóstol del Señor Jesucristo, sino que Jesús mismo fue el que le presentó el evangelio cara a cara cuando Pablo iba camino hacia Damasco. El ministerio y la misión de Pablo procedían directamente de Dios. La autoridad que Pablo tenía ante las iglesias y el ministerio que Pablo llevaba a cargo era un ministerio dado por Dios. Era un evangelio que el mismo Señor Jesucristo le había revelado. No había sido aprendido por hombres, no había sido aprendido de hombres. El evangelio que Pablo predicaba es el evangelio que tú y yo hoy en día conocemos. ¿Alguien sabe cuál es ese evangelio? Es el único evangelio que existe, es el evangelio de la gracia. Es el evangelio de la gracia. Creemos, amados hermanos, con todo el corazón, que no hay absolutamente nada posible que podamos hacer para ganarnos el favor de Dios, y la única solución que tenemos por delante es rendirnos a Dios en un acto de fe. Lo único que podemos hacer tú y yo, amado hermano, es aceptar con gratitud lo que Dios nos ofrece.
Lo único importante aquí no es lo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos, sino lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Estos falsos maestros enseñaban que si se quería agradar el favor de Dios, tenían que circuncidarse, porque las personas a las que los miembros de la iglesia de Galacia eran gentiles, no eran judíos. Entonces estos falsos maestros decían que si querían ganarse el favor de Dios, tenían que circuncidarse y tenían que cumplir la ley al pie de la letra, con todas sus reglas y con todas sus normas. Y afirmaban estos falsos maestros que Pablo ponía la religión demasiado fácil para agradar a la gente. Es decir, argumentaban estos falsos maestros que lo que Pablo quería hacer era ganarse el favor de la gente y no era ganarse el favor de Dios. Pero esa acusación que le hacían al apóstol Pablo era todo lo contrario a la verdad. Después de todo, amados hermanos, si la religión consistiera en cumplir reglas y normas, ¿sería posible, por lo menos en teoría, satisfacer las exigencias de la ley? Primera de Juan 4:11 dice: amados, si Dios nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Nuestra relación con Dios se convierte en un asunto no de satisfacer las exigencias de la ley, sino de cumplir las demandas del amor. Vamos juntos hasta aquí. Una persona puede satisfacer las exigencias de la ley porque tiene límites estrictos, pero nunca podrá cumplir las demandas del amor, que son infinitas. Pablo estaba seguro que el evangelio que él predicaba no era algo aprendido por hombres, sino que le había llegado directamente de Dios. Y dos puntos que debemos de recordar. Punto número 1 es que Pablo había sido un súper fanático de la ley y ahora el centro dominante de su vida era la gracia. Tenía argumentos suficientes para destruir todas y cada una de las enseñanzas de los falsos maestros de la ley. ¿Por qué? Porque Pablo era un súper fanático de la ley. Y punto número 2, había sido súper perseguidor de la iglesia. Había devastado a la iglesia y ahora su único objetivo, por lo que estaba dispuesto a dar su vida, era extender esa misma iglesia por todo el mundo. El propósito de Pablo cuando estaba en la iglesia era destruirla. Y cuando estaba bajo la ley, bajo las exigencias de la ley, el propósito de él era destruir la iglesia. Ahora bajo la gracia el propósito era extender la iglesia. Cuando una persona va lanzada en un sentido y de pronto se da la vuelta y se lanza con la misma intensidad en sentido contrario, cuando de repente de una manera inexplicable invierte todos sus valores de tal manera que cambia su vida de arriba para abajo, tiene que haber alguna explicación. Otra vez, cuando una persona va en un sentido chicoteado y de repente va en el otro sentido, con toda la convicción, con todas las ganas, con todo el amor, con toda la fe de ocasionar un cambio, tiene una explicación. Y eso es lo que Pablo les estaba diciendo. Para Pablo, la explicación era la intervención directa de Dios. Este es el efecto de la gracia de Dios en las personas. Una iglesia, amados hermanos, deja de ser cristocéntrica cuando es una iglesia dividida. Una iglesia deja de ser cristocéntrica cuando hay murmuración. En la presencia de Dios, amados hermanos, no hay personas judías ni gentiles, no hay ricos y no hay pobres. Todos somos un pecador más por el quien Cristo murió. Lo único que había hecho la ley en Pablo era mostrar su propia incapacidad de poder cumplir la ley. Había abandonado inmediatamente Pablo ese camino y se había arrojado tal y como era en los brazos de la misericordia de Dios. La ley misma es tan buena y es tan santa que había conducido a Pablo hacia la gracia de Dios. ¿Se entiende la idea? Pablo a través de esta carta no se estaba defendiendo de las falsas acusaciones en su contra, sino les estaba afirmando y estaba exhortando a que no hicieran caso a esas falsas enseñanzas, que no eran otras que el cumplimiento de la ley, y volvieran al camino que Pablo ya les había trazado, que era el camino de la gracia. En cambio,
El cambio en Pablo, fue tan grande que la única manera de expresarlo era argumentándolo de la siguiente manera. Dice Gálatas 2, versículos 20 al 21, con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. La manera más fácil de captar una idea es verla encarnada en una persona. Así que Pablo les enseñó a los Gálatas a un hombre que encarnaba la fe. Y este nombre era el nombre de Abraham. El hombre que Dios había hecho la gran promesa de que todas las familias de la tierra serán benditas en él a través de su simiente. No a través de sus simientes, es a través de su simiente. Abraham agradó a Dios. ¿En qué sentido lo agradó? No fue por hacer las obras de la ley, porque en ese tiempo la ley ni siquiera existía. Fue por tomarle la palabra a Dios en un gran acto de fe. Ahora bien, la promesa de bendición se le hizo a los descendientes de Abraham. Y Pablo advierte que el ser un auténtico descendiente de Abraham no es cosa de la naturaleza física. ¿Por qué les está advirtiendo esto Pablo a los hermanos de Gálatas? Porque ellos eran gentiles y los falsos maestros eran judíos. Entonces ellos, por ser judíos, decían que eran los únicos descendientes de las promesas de Abraham, pero no era así. Lo que Pablo le estaba diciendo era que el verdadero descendiente es el que emprende el mismo camino de aventura en la fe que hizo Abraham. Por tanto, no son los que tratan de obtener los méritos por medio de la ley los que heredan la promesa que se le hizo a Abraham, sino los que de cualquier nación que reproducen un acto de fe como el de Abraham. Y esta era la fe con la que los Gálatas habían empezado la carrera y a la que estaban renunciando por prestar oídos a las falsas enseñanzas de la justicia por medio de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que habían personas como tú y como yo que conocían el evangelio de la gracia, que prestaron oídos a los maestros de la ley judía y empezaron a intentar ganarse el favor de Dios por méritos propios. Estaban abandonando el camino de la gracia por el camino de la ley. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias inevitables de tratar de cumplir la ley? Punto número 1, lo que les dice Pablo: si ustedes escogen el camino de la ley, tienen que vivir por la ley. Punto número 2, ninguna persona ha conseguido ni conseguirá jamás guardar siempre la ley. Lo que nos lleva al tercer punto. En ese caso, el que intenta cumplir la ley termina en maldición, porque la misma Escritura dice: maldito el que no confirme las palabras de esta ley para ponerlas por obra. Y todo el pueblo dirá: amén. Consecuencia: el tratar de llegar a una debida relación con Dios haciendo las obras de la ley es decidirse por una maldición. La ley nos maldice. La ley nos hace maldición. La ley nos muestra nuestra incapacidad de poder cumplir la misma ley. La ley nos revela la necesidad de amor, nos revela la necesidad de la gracia. La ley nos revela y confronta nuestro pecado. Y la ley nos incapacita de cumplir la misma ley. Y es tan santa que nos lleva a los brazos de Dios. También la misma Escritura dice: así es el orgulloso en él. Su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Lo que nos lleva a un punto número 4. La única forma de llegar a esa debida relación con Dios, por lo tanto, la única forma de estar en paz con Dios es el camino de la fe, es el camino de la gracia. El propósito de Pablo hasta este punto era mostrar la superioridad de la gracia sobre la ley. La gracia, en primer lugar, amados hermanos, es anterior a la ley. Comenzó a existir 430 años después.
Primero fue la gracia y después fue la ley. Cuando Abraham siguió el camino de la fe, fue cuando Dios le hizo su más grande promesa. La garantía de esta verdad es Jesús. Para que esta verdad llegara a nosotros, Jesús tuvo que morir en una cruz para liberarnos de la maldición de la ley. Jesús mismo tuvo que asumir esa maldición. Y dice la palabra de Dios que Jesús se hizo maldito por nosotros, porque la Escritura dice: maldito es el que muera colgado en un madero. Entonces Jesús cargó esa maldición en la cruz por nosotros. Gálatas 3:16 dice: ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. Nótese que no dice a las descendencias como refiriéndose a muchas descendencias, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, a Cristo. La ley y los profetas apuntaban siempre a la persona de Cristo. La única persona en quien el pacto se consuma es Jesucristo. El camino a la paz con Dios es el camino de la fe, y nosotros debemos recorrerlo mirando a Jesucristo por la fe. Pablo era un rabino instruido, así que toma la historia de Abraham, de Sara, de Agar, Ismael e Isaac. Puedes encontrar esta historia en Génesis, los capítulos 16, 17 y 21. Es una narración del Antiguo Testamento, pero Pablo la alegoriza para ilustrar el punto de vista que estaba pasando con la iglesia en Gálatas. Un breve resumen. Estaba más preocupado por agradar a los hombres al intentar cumplir la ley y al intentar agradar a Dios por sus obras, que por el camino de la gracia, que por el camino que ellos mismos ya estaban recorriendo cuando habían recibido a Pablo anteriormente para que él les predicara el evangelio. Habían abandonado el camino de la ley por el camino de la gracia. Y tú y yo abandonamos el camino de la gracia cuando intentamos ganarnos el favor de Dios con nuestras obras. Tú y yo abandonamos el camino de la gracia cuando criticamos a alguien más. Es decir, si una persona que tú conoces comete un acto ilícito, y si tú lo juzgas, estás renunciando a la gracia y te estás sometiendo a la ley. Entonces estás en las mismas condiciones que la persona que tú estás juzgando. Pero si tú tomas el camino de la gracia, en lugar de juzgarlo, lo abrazas y lo exhortas en amor y lo atraes a los brazos de Cristo, reconociendo que eres igual de pecador que esa persona, pero reconociendo que Jesús es el que vive en ti. Por lo tanto, utilizas esa gracia para amar a los demás. Sigues recorriendo el camino de la gracia. ¿Se entiende la idea de lo que es la gracia y lo que es la ley y el peligro de vivir bajo la ley? Entonces es lo que estaba pasando. Entonces Pablo trataba de hacer regresar a los hermanos, a los santos de Galacia, al camino de la gracia, al camino que ellos ya conocían, al evangelio, al único y verdadero evangelio, y que no tomaran oídos o que no prestaran oídos a los falsos maestros, ¿no? ¿Ok? Entonces Pablo, como un maestro rabino instruido, toma los siguientes versículos como una historia para aterrizar su punto y que lo pudieran entender, tomando de referencia la historia de Abraham, de Sara, de Agar, Ismael e Isaac, y les dice: díganme los que desean estar bajo la ley, ¿no oyeron la ley? Estamos en Gálatas 4:21 y 22, dice: porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos. ¿Se acuerdan de la historia de Abraham? Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva. ¿Quién es la sierva? Agar, ¿ok? Y el otro de la libre. ¿Quién es la libre? Sara, ¿verdad? Pero el hijo de la sierva nació según la carne, y el hijo de la libre es el hijo de la promesa. Esto contiene una alegoría, pues estas 2 mujeres son los 2 pactos.
Uno procede en el monte de Sinaí, que engendra hijos para esclavos, es el pacto de la ley. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos, pero la Jerusalén de arriba es la libre. Esta es nuestra madre, dice Pablo, porque escrito está: regocíjate, oh estéril, que no concibes, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también deduce ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. ¿Sí recuerdan esa parte de la historia cuando el hijo de Agar estaba burlándose de Isaac todo el tiempo y Sara le dice: hey, pues corre a esta mujer y a su hijo que le están haciendo la vida imposible a Isaac? Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino somos hijos de la libre. Somos hijos de Sara, amados hermanos. Somos hijos de la libertad, somos hijos de la gracia. ¿Por qué? Porque hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Ok? El hilo de esta historia es el siguiente. Vamos a explicarlo nuevamente. Abraham y Sara eran avanzados de edad y Sara no tenía hijos. Le dio Abraham a su esclava Agar para que ella le diera un hijo en su representación. Agar tuvo un hijo varón que se llamó Ismael. ¿Okay? Dios se había revelado a Sara y le había prometido que tendrían un hijo, lo cual era tan difícil de creer y les parecía imposible, ya que Abraham y Sara eran muy grandes y aparte Sara era estéril. Pero a su debido tiempo nació Isaac. Ismael, el hijo de Abraham y Agar, nació como resultado de una unión carnal entre hombre y mujer, pero Isaac nació porque Dios lo prometió. Sara era una mujer libre, mientras que Agar era una mujer esclava. Pablo toma esa antigua historia y la alegoriza. Punto número 1, Agar representa el antiguo pacto de la ley hecho en el monte Sinaí. Agar era esclava y todos los hijos nacían en condición de esclavos. Y ese pacto, cuya base es la ley, hace a las personas esclavas de la ley. Los que desean seguir los caminos de la ley son hijos de la esclavitud, son esclavos a la ley, por lo tanto son esclavos a los pecados, por lo tanto viven bajo maldición. En cambio, Sara representa el nuevo pacto en Jesucristo, una nueva manera en que Dios se relaciona con las personas, no por la ley, pero sí por la gracia. Su hijo Isaac nació libre como resultado de la promesa de Dios y todos sus descendientes deben ser libres. Como el hijo de la esclavitud perseguía al hijo de la mujer libre, los hijos de la ley ahora persiguen a los hijos de la gracia y los de la promesa. Pero como al final se echó de la casa al hijo de la esclava para que no tuviera parte en la herencia, hacia el final serán de la misma manera, serán los legalistas excluidos por Dios y no tendrán parte de la herencia de la gracia. La persona que hace de la ley el principio de su vida se encuentra en posición de esclavo. Estamos haciendo ya un pequeño resumen para pasar al bloque 2. Pero la persona que hace de la gracia el principio de su vida es libre. Esa es la diferencia entre la ley y la gracia. La ley me esclaviza y la gracia me hace libre. La ley me esclaviza y la gracia me hace libre. Por lo tanto, amados hermanos, no somos hijos de la sierva, sino somos hijos de la libre. Eso es lo que nos lleva al bloque número 2. ¿Libres de qué? Libres de la esclavitud de la ley. Gálatas 5:1 dice: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por lo tanto, permanezcan y sean firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. La ley nos incapacita, la ley nos condena, la ley nos aleja de Dios,
la ley nos hace malditos, pero la ley nos arroja a los brazos de la gracia. Entonces, aquí viene lo bueno. Entonces, eso quiere decir que yo puedo hacer lo que me da la gana. Todas las restricciones se han anulado y puedo seguir mis inclinaciones hasta donde me lleguen, porque tengo perdón ilimitado. ¿Puedo hacer lo que yo quiera porque vivo bajo la gracia? La respuesta es: de ninguna manera. De ninguna manera, claro que no. Dios nos amó tanto, a tal grado de entregar a su Hijo por nosotros. Entonces el amor de Cristo debería confrontarnos y debería transformarnos. Ya no puedes ensuciar ni malgastar tu vida, porque Cristo pagó por tu vida con su propia vida. O sea, vivimos bajo la gracia, sí, pero somos libres. Pero somos libres para hacer lo que es correcto, no somos libres para pecar. De nada me sirve vivir bajo la gracia si utilizo mi cuerpo para perdición y no utilizo mi cuerpo en libertad para lo que Cristo demanda de mí. Somos libres, pero nuestra libertad fue dada para amar a Dios y para amar a nuestros semejantes. Lo que nos lleva al tercer bloque. Somos libres para amar. Somos libres de la esclavitud de la esclavitud de la ley. Somos libres del pecado, pero somos libres para amar. No somos libres para pecar. Somos libres para amar. Gálatas 5, versículos 13 al 14 dice: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a otros, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En una comunidad cristiana como esta, cada uno de nosotros debemos de pensar en dos cosas: en tu prójimo como en ti mismo. La libertad que tenemos no es libertad para pecar, porque la libertad para pecar nos hace esclavos del enemigo, nos hace esclavos a otros, o nos hace esclavos a nuestra propia naturaleza pecaminosa. O sea, te das cuenta que si tú argumentas que eres libre porque vives bajo la gracia, entonces puedes pecar, pues te estás esclavizando al pecado, entonces no eres libre. Es una congruencia decir que vivo bajo la gracia y seguir haciendo las mismas cosas que hacía antes que no conocía la gracia de Dios. O sea, de ninguna manera, para nada, no existe. Somos libres, sí, pero somos libres para hacer lo correcto. Somos libres para amar a Dios y somos libres para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando no somos guiados por el amor, podemos convertirnos en críticos de otros. Dejamos de ver lo bueno que hay en los demás y solo vemos sus faltas. Así es muy fácil que la unidad entre nosotros como iglesia se rompa. Dice Mateo 22, versículos 36 al 40, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento, y el segundo es semejante a este: es amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y todos los profetas. Entonces, preguntas que retan. Preguntas que debo llevarme a mi casa. Cuidado con sus caras porque voy a saber la respuesta. ¿Alguna vez has hablado mal a la espalda de alguien? No voy a ver a nadie. ¿Sí? ¿Has hecho énfasis en las debilidades de otros antes que en sus fortalezas? No voy a ver a nadie nuevamente. Tengamos siempre presente el mandato de Jesús. ¿Ok? Somos libres para amar a Dios y para amar a nuestro prójimo. Ojo, ama a otros de la misma manera en la que te amas a ti mismo. Entonces, si yo me la paso criticando, ¿qué quiere decir? Que no estoy guiado por el amor, por lo tanto no me amo a mí mismo, por lo tanto no amo a Dios. ¿Se entiende la idea? Entonces eso es lo que nos lleva al bloque número 4. ¿Cuál es el sello de la libertad? ¿Cómo puedo saber si he sido libre o cómo puedo saber si sigo siendo esclavo de la ley? Gálatas 5, 22, 24 dice: pero el fruto del amor es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Con tales cosas no hay ley.
Pues los que son de Cristo Jesús han sido crucificados con la carne con sus pasiones y deseos. Para Pablo era esencial el que la libertad cristiana no se tomara como libertad para complacer la naturaleza humana, sino para conducirse en la vida del Espíritu. Lo que sella y da garantía a nuestra libertad, ¿qué es el fruto del Espíritu, el vivir una vida conforme al Espíritu, guiados por el amor de Dios. Experimentamos libertad porque Cristo nos hizo libres. Aferrémonos, amados hermanos, a esa libertad con toda firmeza, despojándonos de todo yugo de esclavitud. Utilicemos esa libertad para amar. Dios, gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Gracias, Dios, porque si hay alguien al que confrontaste, Dios, con este mensaje fue a mí, Señor. Gracias, Padre, por hablar a mi vida, Señor. Gracias, Señor, por ser tú, Padre, el centro de nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, Padre, que si tú no eres el centro de nuestras vidas, Señor, hagas todo lo necesario, Señor, y trabajes todo lo necesario en nosotros, Dios, y nos confrontes de la manera que necesitamos ser confrontados, Padre, para que tú seas el centro de nuestra vida, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Dios, que durante esta semana, Padre, nos estés confrontando, Señor, y nos reveles, Dios, si estamos viviendo bajo la carne, Señor, o si estamos viviendo bajo el Espíritu, Señor. Que sea tu amor, Señor, y que sea el poder de tu palabra, Señor, el que nos atraiga a tus brazos, Señor, el que nos atraiga a los brazos de la gracia, Señor, y de la misericordia, Señor. Porque esta mañana, Padre, nos revelas que somos libres, Dios, pero somos libres para hacer lo que te agrada. Somos libres para amarte, Señor, y somos libres para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Señor. Padre, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú en nosotros siempre, Padre, y que podamos morir, Dios, a los deseos pecaminosos de nuestra carne, Señor, y podamos someternos a tu voluntad, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, Casa de Gracia dice, amén.